Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que usted vaya a ver este video. Bienvenidos aquí a mi canal Guayano Jacomélida Escobar. Hoy estoy muy emocionada porque tengo a dos personas especiales conmigo. Son dos personas que tienen el TPS. Fueron beneficiarias del TPS. ¿Qué es el TPS? Con sus siglas en inglés se llama Temporary Protected Status. Es un estado temporario de protección, es una sombría en el área de inmigración aquí en Estados Unidos. Tengo con nosotros, voy a presentar primero a Marta Fernández. Ella está con nosotros desde el estado de California y ella es parte de la Alianza Nacional del TPS desde hace 5 años, desde el momento en que se formó esa alianza. Ella ha sido una de las dirigentes, una de las personas que ha estado trabajando diligentemente con lo del TPS. Marta, por favor, nos saluda, nos dice algo. Pues un saludo y sí, estoy en la alianza desde hace 5 años en esta lucha. Continuamos y no vamos a parar hasta lograr la residencia, y aún logrando la residencia vamos a continuar trabajando para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Gracias, Marta, por esa gran labor que tú has hecho, haces y seguirás haciendo por nuestros inmigrantes aquí en Estados Unidos. Yo sé que siempre hay personas con preguntas. Para cualquiera que tenga una pregunta que diga por qué Marta no está todavía con su video prendido, es porque ya todavía está manejando. En cuanto nomás llegue a su casa, ustedes van a poder ver esa belleza de mujer que es bella por dentro y por fuera. También con nosotros tenemos al señor Teófilo Martínez, que también es parte integrante de lo que es la Alianza Nacional del TPS, y aparte de que es parte de la Alianza General, que es la nacional, también es parte del comité de aquí de Georgia. Y como les dije, él también tiene 5 años de estar trabajando diligentemente por nosotros los tepecianos. Así que, Teófilo. Muchas gracias. Yo soy Teófilo Martínez, soy coordinador del Comité Local de Georgia y al mismo tiempo soy miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Nacional. Me da gusto que se abran estos espacios para poder llevar este canal de información a todas las personas que no tienen acceso actualmente o que por una u otra razón no han recibido la información correcta. Déjenme decirles que la Alianza Nacional es la única que tiene con vida al TPS, que prácticamente el TPS no existe ya desde que fue cancelado en 2017 por la administración Trump. Pero la Alianza Nacional se organizó y demandó al gobierno federal, y gracias a esa demanda que aún está en curso es que el que no sabe, es por eso que han estado las extensiones cortas, largas, las extensiones condicionadas, como les digo yo. Y esperamos que este canal de información, este video de hoy, sea muy informativo para usted. Gracias. Ok, vuelvo y recapitulo. Teófilo nos da una información bastante importante. La alianza nace en el 2017 y nace a partir de que el presidente anterior canceló, borró, quitó, no sé qué otro adjetivo pueda usar, el TPS. Literalmente, el TPS no existe. Me puede preguntar un tepeciano que tal vez no tenga la información porque no se ha acercado a ninguno de los comités. ¿Cómo es que tú, Mélida, me estás diciendo que no existe si todavía el mío de Honduras se va a vencer en este diciembre? Bueno, todavía lo tienen porque hay una demanda que se hizo a la encargada de Homeland Security para pedir extensión para el TPS o pedir que nos den residencia. Entonces, técnicamente, el TPS no existe, pero mientras la demanda esté en curso, se están dando extensiones cortas hasta que se llegue a una conclusión de esa demanda. La demanda se está llevando a cabo en los tribunales en este momento. Entonces,
Eso es algo que hay que tomar bastante serio. Y esa es la razón por la cual he invitado a estas dos personas a estar conmigo en este panel el día de hoy, porque quiero lanzar un reto. ¿Cuál es el reto que yo quiero lanzar? Es un reto a todos los tepecianos. Ahora mismo hay 13 países que tienen TPS. Entre ellos está El Salvador, Haití, Nepal, Honduras, Siria, Yemen, Nicaragua, Sudán, Sur Sudán, Venezuela, Birmania, y hay 3 más que no me sé el nombre ahorita, no me viene. Todos esos países tienen TPS. Algunos ya están en el proceso que estamos nosotros los hondureños, los salvadoreños y los haitianos, otros todavía no. Pero déjenme decirles, si usted me dice a mí, mi amiga Mélida, yo soy de Venezuela, eso es un ejemplo. Y Venezuela lo acaba de recibir y no le va a pasar eso. Mi amor, déjeme decirle que nosotros los hondureños, así pensamos también, porque a quienes le quitaron primero fueron los haitianos, después a los salvadoreños. Y mientras eso pasaba, los hondureños todavía estábamos ahí tranquilos. Y de repente los siguientes que fuimos nosotros. Así que le estoy haciendo un llamado a todas las personas, a todos los países que tienen TPS. Sea que estén en la situación que estamos en este momento o no lo estén. Acérquense a los comités tepecianos. Cada estado tiene un comité tepeciano. Y para que usted sepa la información de su comité tepeciano, váyase a la página oficial de la Alianza Nacional del TPS. Ustedes lo pueden poner ya sea en inglés que digan nationaltpsalliance.org o alianzanacionaltepeciana.org, que es allí donde usted aparte. Ese es el único lugar, aparte de la página oficial, la USCI de inmigración, de la página oficial de inmigración, donde ustedes van a encontrar información fidedigna, real y al tiempo, al punto sobre el TPS. Y la información que ustedes van a encontrar en la alianza la van a encontrar en los 2 idiomas. Por favor, infórmense. ¿Qué? La ignorancia no es un pecado, pero es una enfermedad que se cura, ¿saben? Bueno, digo una enfermedad porque hay cosas de las que yo soy ignorante. Hoy me enteré de ciertas cosas hablando con Teófilo sobre el TPS. Yo soy tepeciana, bueno, lo fui en su tiempo, y fíjense que yo no en ningún momento fui a ninguna de las actividades de ellas. Hasta hace poco me di cuenta de esta organización, y desde que me di cuenta, yo les agradecí a ellos porque gracias por el trabajo que ellos han hecho, gracias por la labor que ellos han hecho, es que nosotros, voy a decir nosotros porque bueno, todavía el TPS todavía está, pero está en un hilo. Por eso es que quiero lanzar ese reto. ¿Cuál es el reto que quiero lanzar? Que cada tepeciano, sin importar el país donde usted se encuentre, vaya y hable con una persona ciudadana, porque usted, mi amigo, si está aquí y tiene familia, usted tiene hermano, probablemente tenga primo, probablemente tenga tío, probablemente tenga esposo que sea de este país, que sea ciudadano. Dígale a esa persona ciudadana que esté en edad de votar, que llame al senador de su estado y le pida que crea una ley para el TPS. Dígale, mire, yo soy fulana de tal, estoy en edad para votar. Mi mamá es tepeciana, mi mamá tiene TPS y necesito que hagan una ley para el TPS. Mi amiga tiene TPS, mi prima tiene. Entonces necesitamos, porque yo estoy segura, estoy 100% segura que cada tepeciano tiene más de 10, pero yo les voy a pedir 10, más de 10 personas que son ciudadanas. Y yo ya tengo personas que me han hecho ese proceso, que han hecho esa llamada. Voy a pedirles que hagan un video presentándose y voy a ver si antes de publicar este video pueda agregarlo al final de los videos, porque necesitamos que se haga ese proceso. Y ahora nos va a decir Teófilo por qué razón es importante ese proceso. Teófilo. Sí, es muy importante porque cada
cada estado tiene 2 senadores. Cada estado tiene 2 senadores y cuando un proyecto de ley nace, ya puedas nacer en el Congreso, por ejemplo, en el Congreso y se somete a votación, es su senador el siguiente paso. Es su senador el que debe de estar pendiente, que debe de saber la información correcta, porque ellos son los encargados de revisar, de darle una audiencia, de darle una revisada a ese caso y votar por ese proyecto de ley. Debemos de saber de que todo esfuerzo, todo soporte, toda presión nace en el hogar. Así que el reto nos explica que escojamos 10 personas de las que son listas para votar. Puede ser nuestro vecino, el que nos atiende en la tienda, el que nos despacha en cualquier gasolinera, al que conozcamos, mi vecino de al lado, toda persona que está activo para votar, que llame a su senador, son 2 senadores por estado, y le diga, mire, yo soy ciudadano y yo voto y necesito que usted apoye cualquier proyecto de ley, ya sea bipartidista, para que la comunidad TPS pueda tener acceso a una residencia permanente. Entonces, nosotros tenemos el poder, el ciudadano tiene el poder. Nosotros somos tepecianos, pero no podemos votar, pero tenemos el poder de pedir en nuestros derechos, de pedir a nuestros vecinos y amigos que sí lo pueden hacer, que ellos llamen y lo hagan. Ese es un reto, ¿verdad? Como dijo la compañera Mélida, tenemos más de 10 personas que conocemos, pero vamos a empezar con 10 y ese es el reto. Empezar diciéndoles que llamen y que digan que apoyen cualquier vehículo que pueda dar una residencia permanente a la comunidad tepeciana. Hay otra cosa también que voy a traer a la luz, y se fue Marta, que voy a traer a luz y con tristeza, y de antemano voy a pedir disculpas porque no trato de ofender ni señalar a nadie, pero dentro del TPS yo no creo que solo haya 1 o 2 personas de la comunidad garífuna. Me parece que hay más de 10,000, por no decir un número. Y me da tristeza que en todos los comités, solo hasta ahora, bueno, hasta hace poco que yo soy parte, porque yo soy garífuna, todo el mundo lo sabe, solo Marta era la representante de la comunidad garífuna en todas las reuniones. Y si vieran cómo este grupo de personas están tan emocionados de tenerla ahí como representante de nuestra comunidad. Y también llamo a las etnias de Honduras. No solamente en Honduras, no solamente está la comunidad garífuna, no están los lencas, están los pis, y más de alguno de ellos son tepecianos. Por favor, acérquense, preséntense, apoyemos. Y voy a aprovechar esta plataforma para darle las gracias públicamente a Bodoma, porque en casi todas las marchas Bodoma siempre ha estado. ¿Y saben qué? Bodoma no es tepeciano, pero sí lo hace porque tiene amigos tepecianos, en mi caso, tiene familiares tepecianos. Entonces, él en todas las marchas, él es el primero que va con sus tambores y todo. Y él no es tepeciano. ¿Y qué le pasa a un tepeciano? ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitamos para apoyar esto que nos está dando la tranquilidad? Bueno, hasta diciembre, que es la que tenemos ahora mismo, la tranquilidad, que podemos tener una licencia de conducir, que podemos estar tranquilos hasta cierto punto. Sí, depende de los estados donde estén, porque yo sé que en Nueva York se vence el TPS y siguen iguales, pero aquí en Georgia, dependiendo qué trabajo tienes, se te vence el TPS, perdiste el trabajo. Ya no hay licencia, ya no hay acá. Sí, es un gran beneficio, pero también, como todo, tiene sus pros y sus contras. Pero aún teniendo sus contras, no queremos perder ese beneficio. Así que estamos aquí para pedirles encarecidamente que nos apoyen en este reto, en este proceso. Y vuelvo y repito, el TPS significa Temporary Protected Status.
estado temporal de protección. Entonces, y todas estas personas han estado trabajando desde hace 5 años diligentemente en lo que es el TPS, y como en todas las luchas, así como hay personas que realmente quieren trabajar para el beneficio de todos, también hay personas que lo que buscan es lucrarse. Así que por esa razón les pido, cualquier cosa es con la página oficial de la Alianza Nacional Tepeciana, no con otras organizaciones. Sí hay pequeños comités de la, vuelvo y repito, de la Alianza Nacional Tepeciana en cada estado, y es a donde nos vamos a dirigir, porque todos esos comités tienen los números de teléfono de los senadores a quienes les vamos a llamar, porque tienen muchos años haciendo ese trabajo y tienen esa información. ¿Algo más que quiera agregar, Teófilo, antes? Sí, hay muchos, yo sé que hay muchos que van a ver este video. Hay muchas personas que sé que tienen TPS y van a ver este video. Déjenme decirles que su impuesto tiene poder. Déjenme decirles que la Alianza Nacional TPS nació para proteger el TPS y lo hemos logrado. Y también para seguir peleando para que se cree un proyecto de ley que nos pueda llevar a la residencia permanente. Mucha gente dice, no, lo van a extender. Yo sé que un abogado lo va a extender, el gobierno lo va a extender. Tal vez sí, es el trabajo del abogado, del juez, decir, ok, se extiende el TPS, pero ellos no saben que la Alianza Nacional es la que ha estado allí al pie, incluso en 24 horas allá enfrente de la Corte del Noveno Circuito en California, cuando se va a terminar una extensión. Entonces debemos de saber que hay gente allí peleando, debemos entenderlos y debemos de apoyarlos, debemos de unirnos, solo unidos se logran las cosas. Entonces, lo que ha hecho la Alianza, proteger el TPS. Nos ha educado y ha servido de vehículo para que nosotros podamos entender los poderes del país, cómo trabajan los 3 poderes del país, cómo se convierte en proyecto de ley. Todo eso lo hemos aprendido. Entonces, las herramientas las tenemos. Tenemos las herramientas, tenemos la convicción y nosotros somos los afectados directamente. Así que diríjase a su comité local de la Alianza Nacional TPS y diríjase a la página oficial de la Alianza Nacional TPS o National TPS Alliance .org. Es muy importante que usted lo haga y el reto no lo olvide. Debemos de hablar con nuestros conocidos. Solo busque 10 para comenzar, que llamen a su senador, a sus senadores, porque son 2 senadores por estado, y dígale, mire, mi voto cuenta. Yo soy un votante activo y quiero que por favor, cuando salga un proyecto de ley que pueda proteger estas familias tepecianas, usted sea nuestro campeón y la apoye. Eso lo estamos pidiendo porque nosotros somos votantes activos. Es tan sencillo, hágase un videíto. Si quiere información, nosotros los comités locales tenemos la información, los teléfonos de los senadores. Diríjase a su comité local, que nosotros estamos para ayudarle, para informarle y para que trabajemos juntos. No se les olvide que si ustedes se ponen a ver al lado, un vecino, un amigo, un padre, un hermano, tepeciano. Y antes de cerrar, quiero decirles, Teófilo, estábamos hablando hoy sobre la salida que se hacía antes con lo que es el parol. ¿En qué año cambió lo del parol? Que ya no era por una emergencia. ¿A partir de qué año cambió? No tenemos la fecha exacta ni se emitió un comunicado especial. Simplemente que hay varios compañeros del TPS que yo soy uno. Yo no salía porque decía yo quería hacer las cosas bien, no quiero que algo me vaya a salir mal el día de mañana, que yo quiera aplicar para una protección permanente. Y muchos como yo lo hicieron. Y además se nos decía que había que tener una carta de un doctor y todo eso para poder obtener un permiso. Luego se empezó a salir, empezaron los compañeros a informarse y todo eso y se pudo salir. Entonces muchos han podido salir, pero no recuerdo en qué fecha exactamente. Necesito buscar información cuando
la Corte Suprema falló en contra de la familia Sánchez. Prácticamente el último informe que nos ha salido es una resolución, o sea, la administración Biden hizo reversa en ese, ¿cómo se llama? ¿En esa ley? En esa ley ejecutiva que hizo Donald Trump, digo, la Corte Suprema, en que el fallo fue de que ellos no tendrían derecho a la residencia. Claro está que el TPS en la ley de inmigración dice que no hay camino a la residencia. Es por eso que nosotros estamos luchando para que se haga un proyecto de ley y se convierta en residencia. Así, al lograrlo nosotros va a dejar un camino abierto para todos los que vienen atrás. Ya va a haber un precedente. Entonces, ese es el caso. La familia Sánchez no ganó el caso porque la ley de inmigración dice que no hay camino a la residencia del TPS. Aparte de eso, se estableció una fecha que no la tengo aquí a la mano, pero si me la permiten, yo la busco y el que me la pida se la doy, en la que la Corte Suprema dijo que no más, o Homeland Security dijo que no más, no contaba la salida, la entrada, cuando uno sale y entra legal con el parol, contaba para que las familias, para los tepecianos que tenían un hijo y los aplicaba, podían contar esa entrada legal, o se casaban con un ciudadano, pero eso es el informe, el último informe que tenemos que se puede, que hoy sí se puede hacer. Sí se puede. Hay mucha El- confusión allí porque hay Ay, tepecianos que no están informados, no están activos en un comité, no están en la Alianza Nacional y ellos corren a regar la voz, no, que hoy sí podemos, que están dando esto, que están dando lo otro. Entonces, cada reporte que sale, cada información que sale de la Corte Suprema, del Noveno Circuito, o de Homeland Security, o del Congreso, o del Senado, nosotros tenemos que saber qué es, pero solo va a saber si usted está activo, si usted está activo en un comité, si usted está activo en la Alianza Nacional, y después no andemos creyéndonos cualquier video que pone cualquiera por allí. Hay abogados que solo buscan llamar la atención para que le llegue mucha gente. Los abogados, ellos saben que al de lograr nosotros un proyecto de ley que nos proteja, ellos van a hacer dinero. Es por eso que ellos siempre están enfrente allí, viendo qué pasa y dando videos. Entonces, no sea de esos, únase al reto e infórmese y únase a un comité. bueno, mi gente, entonces, ahorita el actual TPS se vence ahorita en diciembre. Estamos esperando a ver qué pasa y también estamos esperando la fecha para la próxima corte para saber qué nos dicen de esa próxima corte. Entonces, mi gente, estas personas han trabajado bastante. Siguen trabajando y seguirán trabajando por el TPS. Usted que es tepeciano, que en ningún momento ha participado en ninguna de las actividades, que no sabe todos los procesos que se han llevado para mantener el TPS, déjeme decirle que el TPS como tal para Honduras, Salvador, Nicaragua y otros países, no, Honduras, Salvador, Haití y otros países ahí más que vienen, ya no existe como tal. Está en este momento porque hay un proceso en las cortes, porque se demandó la corte y mientras la demanda esté, la extensión tiene que estar. Una vez que se haga una resolución de esa demanda, ya sea una extensión extensa de 5 años o no sé de cuánto, o la residencia, van a seguir dando estas pequeñas extensiones. Así que únanse al reto, no solamente de conseguir las 10 personas, de informarse. Vayan a la página oficial de la Alianza Nacional del TPS o vayan a la página oficial de inmigración. No quiere decir que los abogados sean malos, pero algunos de ellos no ponen la información como tal, no nos informan, no nos dicen lo que es porque quieren ganar dinero. Y ellos están más interesados que nosotros que ese proyecto se dé. ¿Saben por qué? Por la cantidad de dinero que gana por cada persona que va a ir a arreglar. Así que por favor, ustedes o nosotros somos los que estamos en la cuerda, nadie más. Nadie va a hacer el trabajo de nosotros por nosotros. Así que a unirnos y a llamar a estas 10 personas.
Voy a estar esperando los videos que me digan que ya llamaron. Yo ya tengo unos cuantos y voy a ponerlos junto con este video. Así que hasta una próxima. Gracias, Teófilo, por acompañarme esta tarde. Muchas gracias. Hasta una próxima. Okay. My name is Karen Alvarez. I live in Houston, Texas, and I'm a U.S. citizen. I support the TPS action, and I have called the U.S. Senator of my state to support any TPS action. When are you going to make the call? Mi nombre es Herman Castro y estoy pidiéndole a mi senador en Florida de que apoye cualquier acción tepeciana que beneficie a nuestros compatriotas hondureños. Ok, mi nombre es Reina Huití y yo soy descendiente hondureña, ciudadana americana y vivo en Texas y me uno al reto tepeciano y llamé al senador de mi estado. ¿Y tú cuándo vas a llamar? Yo me llamo Karen Álvarez. Yo soy ciudadana americana, descendiente de Honduras. Yo apoyo el reto tepeciano. Yo vivo en el estado de Texas y yo le he llamado a mi senador que apoye cualquier acción que tenga que ver con el TPS. Cuando tú vas a hacer esa llamada.